Saludos amigos, estamos a 16 de diciembre de 2024 y es necesario a estas alturas ya poner un poco de orden. Ahora mismo el ambiente de los analistas geopolíticos digamos que está enfrentado. De hecho, incluso Martianov hoy criticaba ácidamente a Alex Christoforou acerca de todas las consecuencias y lo que cabe esperar en torno a la caída, el colapso de Siria y las supuestas consecuencias que tendría para Rusia. Martianov opina o considera que la caída del colapso de Siria pues no significaría gran cosa para Rusia. Sin embargo, otros como Scott Ritter, bueno, prácticamente están en un derrotismo. Bueno, Scott Ritter es un analista excelente, por supuesto, pero muy sentimental y digamos que está en una actitud muy derrotista últimamente. Bueno, sea como sea, vamos a ir concepto a concepto. Ya saben, en este canal llevamos una línea de análisis que procede del conocimiento tradicional y utilizamos ya desde el principio el simbolismo y los marcos conceptuales tradicionales, y uno de ellos es el de los cuatro cuadrantes. Entonces, los cuatro cuadrantes, traducido a términos modernos para que pueda ser comprensible para nosotros, serían economía, sociedad, política y cultura. Entonces, en ese sentido, vamos a ir paso a paso. Y si quieren más información acerca de los cuatro cuadrantes, ya saben que hay una lista de reproducción de estudios tradicionales. Ahí pueden con paciencia ir viendo, bueno, en qué consiste todo esto y, bueno, hacerse una idea general de por qué hacemos las cosas así y por qué, de hecho, esto es lo que nos permite interpretar lo dificilísimo que está resultando todo este tremendo barullo geopolítico que tenemos ahora mismo sobre la mesa. Empecemos por la economía. A nivel económico hay una cosa que llama poderosamente la atención en torno a Siria. Recordarán que aquí ya hicimos alusión a lo sospechoso que era la actividad bancaria y los movimientos de las diferentes entidades financieras internacionales en torno al asunto sirio en general. También hay noticias acerca de la moneda siria. La lira está revalorizándose sospechosamente. Un país en absoluto caos, que ni siquiera tiene un gobierno, se supone que tiene un gobierno de transición, que están de hecho en una guerra civil, con parte de su territorio siendo invadido mientras hablamos, y la moneda se aprecia. Todo esto debería dar que sospechar. ¿Cuáles son las razones que llevan a aquellos que tienen el poder suficiente como para hacer posible los movimientos a nivel monetario, financiero, etcétera, etcétera, a ser tan optimistas o, insistimos, a llevar una línea de acción que permita que ocurra semejante misterio? Los bancos están estupendos, la moneda está maravillosa, en un país en guerra civil, siendo invadido, que acaba de colapsar, sin ejército. Ya habrán visto las imágenes de la tremendísima explosión que los israelíes provocaron en la región de Tartus. Se supone que aquello era un depósito de municiones, un depósito bien grande. Incluso se registró un terremoto debido a la tremendísima explosión. Se habla también de que semejante explosión habrá producido muchas bajas civiles. Es decir, Israel está totalmente desatado. A nivel económico, hay que tener en cuenta, en cuanto a la actitud occidental en general y de la Unión Europea en particular, que Occidente, se nos olvida, Occidente tiene una economía del todo ficticia. Una economía que depende de manera absoluta de mantener su imperio, su capacidad de extorsión sobre el resto del mundo para mantenerse a flote. Esto es una cosa que suele pasar inadvertida. Entonces, a la hora de analizar el colapso sirio, hay que tener muy en cuenta esto. El colapso sirio, insistimos, excelente noticia para bancos, excelente noticia para la moneda. ¿Qué nos dice todo esto? Nos dice que obviamente Occidente está, a nivel interno obviamente, eufórico por este colapso y se las promete muy felices dentro de lo que es ese modelo de extorsión general. Así que, digamos que los analistas geopolíticos se pelean porque la cosa no es fácil de interpretar si nos atenemos exclusivamente a las cuestiones políticas, a las cuestiones militares
o consideraciones así por el estilo. Nadie duda del análisis de Martyanov, es un excelente analista militar y está muy claro que las capacidades militares rusas son muy superiores a las occidentales. De eso poca duda cabe. Nadie discute en ese sentido el análisis de Martyanov. Lo que sí es que aquí atendemos a otras cosas. Dentro del ámbito económico, insistimos también, hay una cosa que también hay que tener muy en cuenta, y es que el enfoque occidental es totalmente divergente del enfoque oriental. El enfoque oriental es de una economía real, una economía con capacidad productiva real, que se atiene, además, a la hora, a nivel interno, se atiene a parámetros reales para, digamos, encontrar su propia coherencia. Por eso en Rusia insisten tanto en los servicios sociales, en buenos niveles de empleo, control de la inflación y cosas así por el estilo. Lo mismo pasa en China. En Occidente, sin embargo, es totalmente otro enfoque y esto hay que tenerlo en consideración porque si no, no vamos a comprender el comportamiento de Occidente. Un comportamiento que, además, visto desde ese punto de vista, es completamente suicida. Fíjense, acaba de aprobarse un nuevo paquete de sanciones, no el 15º, sino otro más, aparte, que digamos que busca como objetivo la cuestión petrolífera rusa del transporte de petróleo para que, digamos que mediante diferentes mecanismos el petróleo ruso acabe siendo vendido en Occidente. ¿Por qué hace esto Europa cuando es un puro y absoluto suicidio? Bueno, es un puro y absoluto suicidio si entramos en los parámetros orientales, es decir, si entramos en los parámetros de economía real. Pero no es ningún suicidio dentro de los parámetros occidentales. Occidente está en medio de un proceso que, entre otras cosas, es económico, un proceso de transformación, un proceso en el cual la economía real es lo de menos, es irrelevante, de hecho. La idea geopolítica o geoestratégica occidental es la de dominar a esos países que van a ser extorsionados. Y en ese sentido no necesita tener una economía real, no la tiene, de hecho. Y no tiene ni la más mínima intención de tenerla. Entonces, ese tipo de parámetro tampoco sirve. No podemos analizar la situación geopolítica o geoestratégica desde ese punto de vista. Hay que tener muy en cuenta cuáles son los elementos económicos que definen este tremendo conflicto mundial. Conflicto global. Ahora ya lo dicen tanto en un bando como en el otro. Lo dijo Putin, pero ahora también lo están diciendo en el bando occidental. Estamos en un conflicto global. Un conflicto global. Bueno, eso en lo que se refiere a la cuestión económica. Pero ¿y qué pasa con la cuestión social? Aquí ya lo apuntamos también varias veces. En lo que se refiere al bloque sociedad, tenemos la cuestión de la sexta columna, que es como lo conceptualizó el analista Andrei Raevski. Él se refería en concreto a todo lo relativo a la cuestión de las redes sociales, un fenómeno muy poderoso que esto sí ocurre tanto en un bando como en el otro, es decir, no es algo de Occidente y que sea diferente en Oriente. No, eso curiosamente es lo mismo en todos los lugares y también se va a ver esto en la cuestión cultural. Lo que es importante ahí es entender que vivimos en una sociedad completamente fragmentada. Parece que ya no nos damos cuenta de ello. Proyectamos nuestra imaginación o nuestras ideas para tratar de darle coherencia social a todo esto, todo este caos, y creemos que tenemos una sociedad más o menos estructurada. No lo tenemos en absoluto. En eso sí hay una pequeña divergencia con Oriente. En Oriente sí tienen todavía cierta estructuración social, pero a nivel de esa sexta columna, a nivel de esas redes sociales, que son las que realmente están configurando una nueva estructura social, a ese nivel, ojo, porque Occidente tiene ventaja. Es decir, Occidente tiene esa capacidad unida a la cuestión cultural que le permite articular las modificaciones a nivel de redes sociales y estructurar la sociedad a su manera. Y entonces, en ese sentido, juega con ventaja. La cuestión del colapso sirio, atención, porque tiene un componente social muy importante, a todos los niveles. A nivel de sexta columna, pero a nivel también de, no olvidemos que Siria es un país extremadamente diverso. Un país de diferentes religiones, diferentes tendencias culturales, donde hay un componente laico muy importante también, a diferencia de otros países de la región. Así que, de hecho, bueno, ha sido elegido como piloto, digamos,
de ese modelo de post-estado neofeudal. Es lo que están tratando de hacer los británicos principalmente, que son los que controlan al HTS, o al menos así lo han demostrado. Así que, digamos que debido a que en Estados Unidos están con el proceso de cambio de administraciones, los británicos, digamos que se han hecho con el mando en ese sentido para la configuración y, bueno, articulación del Estado sirio. El Estado o el post-Estado, que es como sería más correcto denominarlo. Entonces, el componente social, ojo, porque es muy importante también y no se tiene demasiado en cuenta. Parece como que no importa demasiado, bueno, lo importante es el poder coactivo, fáctico, las armas, el ejército. Sí, pero el ejército, después de todo, está formado por seres humanos y también tiene ese componente social, ese componente que está vinculado a las redes sociales y todo esto. La intervención, de hecho, de Telegram, cuando ocurrió aquella detención de Pavel Durov, ojo, porque sin duda va a jugar también un papel importante en todo este conflicto. Así que mucho ojo con las redes sociales porque son un arma mucho más poderosa de lo que se puede pensar a primera vista. Aparte, modulan un aspecto muy importante dentro de las sociedades humanas, que es el aspecto psíquico. Es decir, esa especie de oleadas, ¿no?, de euforia, depresión, miedo, incertidumbre, todas esas oleadas que se notan de forma muy definida en las redes sociales y que, mediante esos avanzados logaritmos y todas estas cuestiones técnicas, pueden ser modulados de manera bastante compleja y pueden acabar resultando, insistimos, jugar un papel sin ninguna duda en el colapso sirio y seguirán jugando un papel muy importante en lo sucesivo. Después tenemos el elemento política. En cuanto a la política en sí misma, digamos que también tenemos una gran diferencia entre Occidente y Oriente. Otra vez, lo mismo que había pasado con la economía. Digamos que la política oriental de los países aliados de Rusia, China, Irán, etc., estos países tienen un componente político muchísimo más real. No es que sea real porque, después de todo, también son países modernos, muy influenciados por la modernidad, pero están mucho más próximos a la realidad. Es una política mucho más real en ese sentido, a todos los niveles. Entonces, en ese sentido, el enfoque político dentro de lo que es este conflicto es muy divergente. Fíjense, la claridad, ¿no?, la línea tan definida que se lleva a cabo pues, en una Rusia o en una China, que se mantiene estable durante el tiempo, y la volatilidad extrema de Occidente, de cualquier país occidente. ¿Cuántos primeros ministros llevan en el Reino Unido solo en el último año? Ya hemos perdido la cuenta. ¿Cuántos primeros ministros en Francia? Lo mismo. Es decir, los cambios son tremendos, y no solo a nivel de puestos políticos en concreto, sino también en la propia volatilidad dentro de cada fracción, cada partido político. Es decir, el que ayer tenía una línea política, pues mañana tiene una opuesta, pero es que pasado vuelve a tener la que tenía ayer. Es decir, no hay ningún problema con esto, es esa liquidez, ¿no?, como algunos catalogaron también el magisterio actual de la Iglesia, ¿no?, un magisterio líquido lo llamaban. Bueno, pues en la política pasa lo mismo, tenemos una ideología líquida, por así decir, dentro de los diferentes partidos. Esto es algo característico de Occidente y esto también ofrece ciertas ventajas a nivel de, interactuación con los otros componentes, el componente económico y el componente social. Es decir, una política líquida actúa con rapidez, digamos que se introduce en los diferentes elementos de volatilidad económica o social y puede, digamos, mover cosas que de otro modo, si fuese más rígido, si fuese una política más real, no se podría. En ese sentido, también hay que tener muy en cuenta todo lo que ya había ocurrido en Rusia a raíz de aquello de Prigozhin y todo aquel asunto, y lo que ha ocurrido ahora en Siria. Es decir, también tiene un componente político en ese sentido. Fíjense que la información que sale, la da Larry Johnson, es de que, por lo visto, incluso algunos altos mandos del ejército árabe sirio habían compartido información de seguridad clave acerca de los mandos de la Guardia Republicana iraní en Siria. Esto es lo que permitió aquellos ataques que habíamos visto a lo largo de estos meses sobre Damasco, sobre determinadas zonas en las que consiguieron aniquilar a algunos importantes oficiales iraníes sobre el terreno. Esto es lo que habría motivado
la tibieza iraní a la hora de defender al régimen imperante en aquel momento, el régimen de Assad. Es decir, eso explicaría ciertos elementos de por qué Irán actuó como lo hizo. Esto es otro de esas cuestiones que se entienden mejor si comprendemos esta política líquida. Es decir, Siria, a nivel interno, estaría tratando de llegar a un entendimiento con Occidente, es decir, digamos, liberar su territorio, poder operar como Estado de manera normal, etcétera, etcétera, mediante camelar, por así decir, a Estados Unidos, presentándose ante Occidente como una política lo más líquida o lo más cercana a ese planteamiento que es, digamos, ideal para el mundo occidental. Es decir, un planteamiento que permita esa extorsión sobre ese sur global, como lo llaman, para, digamos, seguir operando toda la transformación global. Una uniformización global y una transformación global. Es decir, que las élites sirias, según estas informaciones, se habrían dejado llevar por, digamos, los caramelos que les fueron presentando tanto los saudíes como los Emiratos Árabes Unidos, etcétera, etcétera. Y todos estos diferentes componentes, digamos que serían la explicación del componente político de lo que ocurrió en Siria y de lo que está ocurriendo en todo este conflicto global. Así que mucho ojo también con la política, hay que saber entenderla bien, porque la política, especialmente en Occidente, es totalmente otra de la que el análisis habitual es capaz de comprender. Digamos que todavía se sigue con los viejos moldes ideológicos, con los viejos moldes de política real vinculada al pueblo, a la nación, etcétera, etcétera. Y ojo, porque muchos se van a llevar un tremendo palo con el advenimiento de la administración Trump y eso que se supone soberanismo o patriotismo o cosas así por el estilo. Olvídense de eso, no hay nada de eso que sea factible sobre el terreno. Es decir, da igual que el señor Trump quiera hacerlo, no va a poder hacerlo. Es demasiado tarde para eso, ya no hay nada de eso. Entonces, tenemos una economía muy definida, una sociedad muy moldeable dentro de ese ámbito de redes sociales y dentro de esa manipulación psíquica de los diferentes componentes de la sociedad. Y esto deriva hacia una política adecuada a eso, una política que permita esa maleabilidad, esa liquidez, que ya por fin implante el auténtico objetivo final, que es la cultura. La cultura de esa transformación global, de esa uniformización global. Una cultura que no tendría ningún tipo de componente de identidad particular, sino que sería una identidad compartida general y que tendría todas esas características que hemos estado diciendo hasta aquí. Esa liquidez tan característica, esa maleabilidad, esa falta de punto central, de equilibrio, de ponderación o lo que sea. Es decir, básicamente es como una especie de mar, de inmenso mar. Y las proyecciones de lo que ya son las características del imperio moderno, del imperio estadounidense, del imperio occidental, digamos que de este modo se expandirían por todo el orbe. Entonces, en ese sentido, los rusos, los chinos, etcétera, etcétera, no son más que elementos obsoletos de algo que ya nos sirve, algo que además es indeseable, algo que no puede llevarse a término. Y ojo, porque en los dos componentes que hemos dicho, tanto sociedad como cultura, Occidente tiene, digamos, la partida ganada, por así decirlo. Tiene las capacidades superiores. En los otros dos elementos, política y cultura, es Oriente quien tiene la capacidad superior. ¿Por qué lo decimos? Primero, a nivel político, poder militar. El poder militar está del bando de los aliados de Rusia. El otro componente, el económico, el poder económico, todos lo sabemos de economía real, siempre estamos hablando de economía real, es sin ninguna duda del bando de Rusia, con ese tremendo empuje de China, con esas tremendas capacidades de China, pero también con las no desdeñables capacidades de otros actores secundarios como la India, el propio Irán o la propia Rusia. Así que, ojo con esto, porque si bien no pueden, ni tampoco quieren competir en el nivel de economía ficticia, llamémosle así, sí que tienen un increíble potencial en economía real. Son coherentes, homogéneos, están dispuestos además a presentar batalla
y encuentran en esto, precisamente en esto, en esta política y en esta economía, su identidad. ¿Vale? Así que esto es lo que de verdad nos va a permitir hacernos una idea clara sobre este tremendísimo barullo. Vale, con todo esto sobre la mesa, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿Qué es lo que cabe esperar en lo sucesivo? Miren, supongamos que Occidente consiguiera imponerse tal y como parece dar a entender pues, algunos analistas como Scott Ritter o Cristoforo, tal y como le criticaba Martianov hoy mismo, o analistas así por el estilo. Supongamos que Occidente consigue imponerse y ganar este conflicto global a las potencias orientales. Supongamos eso. ¿Qué ocurriría con Occidente? Solo puede ocurrir una cosa y nada más que una cosa, y es el colapso total y absoluto. Pensémoslo, precisamente por eso hemos hecho este repaso. Pensémoslo. ¿Cómo se supone que Occidente va a tener manera de poder seguir manteniendo la configuración actual que tiene si no puede contar con las tremendas capacidades industriales, de generación de riqueza, etcétera, etcétera, que tiene el lado oriental? ¿Se dan cuenta, no? Digamos que por un lado Occidente necesita destruir a Oriente, pero por otro lado, destruyéndolo, se destruye a sí mismo. Pues Occidente ya no tiene capacidad real de, por sí mismo, conseguir toda la generación de riqueza, producción industrial, recursos, etcétera, etcétera, que son necesarios para mantener su configuración interna. Entonces, en el caso de que Occidente ganase la guerra, la perdería. Y ahora supongamos que pasaría si fuese el bando oriental el que ganase la guerra. Por ejemplo, en ese sentido, Martianov pues, dice que debido a la tremenda superioridad rusa, con toda esta gama de misiles, especialmente el Oresnik, y sus tremendos alcances y su tremenda precisión, él hace mucho énfasis en esto, la precisión, digamos que Rusia sencillamente no puede no ganar. Y en ese sentido China la acompañaría, Irán tendría que tratar de arreglar sus problemas internos para unirse, digamos, al tren de ganadores, etcétera, etcétera. Bueno, en ese sentido, el razonamiento de Martianov es indiscutible. Sin duda, Rusia ganará. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Piénsalo, noticia de última hora. El señor Putin acaba de decir que Occidente, Estados Unidos ha aumentado su cantidad de tropas en territorio europeo y ahora ya pasan de 100.000 y ha hecho referencia también a la afluencia de misiles de medio alcance en Europa. Esto es lo que acaba de decir el señor Putin. Es decir, acaba de avisar con toda claridad, de hecho ya ha dicho, que esto les va a obligar a ellos a tomar medidas adicionales de seguridad. Entonces, si el bando oriental es tan superior militarmente, ¿por qué Occidente sigue subiendo la apuesta? Obviamente eso es debido a lo que acabamos de explicar. Eso es porque Occidente piensa ganar en otro terreno. Es decir, el componente militar lo único que haría sería acompañar a los otros componentes y en ese sentido el bando oriental se desmoronaría. Es decir, estamos ahora en el bloque, ¿qué pasaría si gana Oriente, verdad? Lo que pasaría si gana Oriente esta guerra es que Occidente se vería arrasado militarmente. No hay otra forma, pensémoslo. La única manera en la que Occidente dé el brazo a torcer sería básicamente siendo derrotado militarmente, y esto solo podría ocurrir mediante un ataque demoledor a todos los niveles. Entonces, habíamos dicho que si ganaba el bando occidental sería un colapso, porque el bando occidental por sí mismo no tiene formato, no tiene capacidad no tiene proyecto real que pueda funcionar. Y ahora estamos diciendo que si gana el bando oriental pasaría lo mismo. Obviamente no en Oriente, eso ya sería cuestión de ver hasta qué punto Occidente podría responder de manera lo suficientemente fuerte como para que se produjese un colapso también en el bando oriental. Pero en lo que es Occidente es indiscutible que se produciría un absoluto colapso. Entonces, digamos que tenemos una situación en la que da igual lo que ocurra realmente. Al final, la modernidad, y por eso llevamos todo este tiempo en este canal diciéndolo, no puede más que fracasar. Los orientales tendrían que encontrar la forma de reorganizarse, porque en el caso de que se vean obligados a ejecutar ese castigo militar con esos misiles que necesariamente deberían anular todas las capacidades occidentales de respuesta, es decir, sería un ataque demoledor como jamás se habría visto,
En el caso de que tal cosa ocurriese, ellos mismos en su presente configuración deberían pasar a un tremendo proceso de reordenamiento interno para poder, digamos, funcionar como estados, puesto que actualmente, nos guste o no, queramos o no, funcionan dentro de una configuración, y por eso lo dijimos así hoy, esperemos que se esté entendiendo, todo ordenado, una configuración en la que Occidente tiene el dominio de la sociedad y de la cultura. Cuidado con esto, tendrían auténticos y serios aprietos para poder reorganizarse en el caso de que Occidente se desmoronase, puesto que básicamente digamos que les dejarían el cáncer dentro, por así decir. Les habrían administrado una enfermedad que sería una sociedad totalmente desestructurada, una sociedad por lo demás suicida dentro de su propia configuración y una cultura que arropa todo el proceso. Arropa la noción misma de que es la falta de escrúpulos lo que define al hombre. La noción misma de que extorsionar a los demás es algo natural, que no existe otra manera de organizarse, ni a nivel económico, ni social, ni político, y desde luego no civilizatorio, o lo que normalmente se entiende por cultural. Esto es lo que es necesario entender para poder comprender todo esto. Por eso los diferentes analistas se pelean. Claro, se pelean porque cada cual trata de encontrarle una lógica a todo el proceso, pero el proceso, según va avanzando, se está volviendo tan extremadamente complejo que no es fácil encontrarle dicha lógica. Entonces, cada cual, digamos que se encierra dentro del campo que considera que es clave, que es determinante. Martianov se encierra en el campo militar. Larry Johnson, por ejemplo, se encierra en el campo de la inteligencia, es decir, las capacidades de, mediante el dominio y el control de la inteligencia y de engañar al contrario, digamos, poder llevar a cabo esos procesos que acaben pues, en algo análogo a lo de Siria, es decir, que se acabe derrumbando. Por eso mencionábamos el aspecto sirio y decíamos eso acerca de los últimos rumores de qué es lo que llevó a ese colapso. Así que, insistimos, es necesario un nuevo marco que nos permita entender estas cosas, es lo que hemos esbozado aquí, esperemos que se haya entendido, y es esto lo que de verdad nos va a permitir entender que, miren, lo más lógico es que se impusiese el bando oriental, eso es lo más lógico dentro de lo que es este conflicto global. Pero si ustedes piensan que imponiéndose el bando oriental las cosas van a continuar igual que siempre, especialmente en Occidente, pero también en Oriente, se equivocan por completo. No hay forma en que tal cosa sea posible. Entonces, ahí es cuando ya por fin empezamos a entender a los líderes orientales. ¿Por qué los sirios se dejaban querer por Occidente? ¿Por qué los iraníes se dejan querer como que quieren un entendimiento con Occidente? ¿Por qué los chinos quieren un entendimiento con Occidente? Porque incluso los rusos buscan un entendimiento con Occidente porque son perfectamente conscientes de esto que estamos explicando aquí. Quieren tener su propia identidad, quieren tener su propia soberanía, no quieren formar parte de un proyecto loco. Sin embargo, comprenden perfectamente que si se procede, si ocurriera el colapso occidental, ya sea militar o cualquier nivel, su modelo interno en Rusia, en China, en Irán, es inviable y necesitaría una transformación, una reorganización tremenda, la cual, pues como es lógico, a los diferentes líderes pues les impone respeto, porque dicen hasta qué punto es viable llevar a cabo semejante obra de reorganización interna. Lo mejor sería, y por eso todos ellos son, digamos, conservadores en ese sentido, ¿no? Se le acusa tanto a Putin como a Xi Jinping, etcétera, de que, pero ¿por qué no son más radicales? ¿Por qué no machacan Occidente? ¿Por qué? Bueno, no lo hacen por esta razón. No lo hacen por esta razón. Es decir, ellos, después de todo, son modernos también en ese sentido. Insistimos, sociedad y cultura está totalmente dominada por Occidente. Totalmente. En China, en Rusia, en Japón, desde luego, en Irán, en todos los lugares, incluso en África. Y eso que quizá los africanos son los que se han salvado más en ese sentido debido a su falta de desarrollo y todos estos clichés, ¿no?, que se suelen utilizar. Incluso en África, el dominio social, cómo se implanta esa cuestión que queda muy bien categorizada con las redes sociales, cómo se implanta y cómo acaba tomando forma esa cultura líquida, uniformizada, que digamos que es idónea para catalizar la
economía y la política que de hecho Occidente está tratando de imponer al resto del mundo. Esperemos que se haya entendido esto, porque es absolutamente clave. Entonces, no es que Putin sea un traidor, no es que Putin sea un timorato, no es que los chinos jueguen a doble juego. Bueno, todo el mundo juega a doble juego, pero no es eso, no se trata de eso. Se trata de que el proceso, digamos que es dentro de un mismo planeta, dentro de un sistema de sistemas que es global, la globalización ya es algo que ocurrió, no es algo que vaya a ocurrir, ya es algo que ocurrió. Y dentro de esa globalización no es tan sencillo, ni siquiera es viable, de hecho, llevar a cabo un cambio brusco, porque, insistimos, esto haría que a nivel interno fuese muy difícil mantener la estabilidad, tanto para una Rusia como para una China, etcétera, etcétera. Los chinos quizás son los que lo llevan mejor y, de hecho, han puesto trabas a nivel cultural para que, digamos, no sea demasiado inmanejable la cuestión, han puesto trabas a nivel de redes sociales, comunicación a través de internet, etcétera, etcétera. Por eso se les acusa de totalitarios, etcétera, etcétera. Bueno, sí, son medidas totalitarias después de todo, pero la gran cuestión es ¿por qué las hacen? Los chinos son los que parece que están comprendiendo mejor esto que estamos explicando en este vídeo. Veremos si ellos sí lo consiguen, veremos si ellos también pueden ayudar a los otros países del bando oriental a esa reconfiguración interna, pero insistimos, aún así los propios chinos son perfectamente conscientes de que un colapso ahora mismo occidental sería un golpe demoledor para ellos. Son perfectamente conscientes de esto. Así que entendemos que es este el análisis que va a permitir entender las cosas en lo sucesivo, porque, insistimos, este proceso va a ir a más, no a menos. Cada vez va a ser todo más y más confuso, cada vez van a producirse más y más eventos del tipo del colapso de Siria o de la situación que tenemos ahora mismo en Europa. ¿Cómo es posible que ante el descalabro tremendo del ejército ucraniano y de la OTAN en Ucrania, cómo es posible que el señor Putin esté diciendo que las tropas estadounidenses en Europa han aumentado considerablemente? ¿Cómo es posible? ¿Y cómo es posible que el enfoque a todos los niveles, estábamos hablando antes de este nuevo paquete de sanciones, el enfoque a todos los niveles dentro de la Unión Europea sea belicista? Es puramente un suicidio, pero hay que entenderlo en su contexto. Ahora ya esperamos que sea más comprensible. Así que no vamos a insistir más para que no sea demasiado largo el vídeo. Y bueno, pues lo que decimos siempre, hagan me gusta, suscríbanse, activen notificaciones y háganse miembros de Geopolítica Actual. Como ven, aquí llevamos a cabo un esfuerzo intelectual considerable que entendemos que es necesario y que esperemos que sea complementario a una serie de iniciativas que deberían dar lugar a una concepción diferente del mundo, una concepción diferente de la civilización. Así que ya lo saben, nos vemos en la próxima. Un saludo muy grande para todos.